Bien, hermanos, vamos. ¿Qué les parece? Estamos al final de la conferencia. ¿No les parece bien? Entonces, ¿qué le está quedando en su mente? ¿Se acuerdan que esta mañana dijimos, queríamos que le quedara algo en su mente al final? ¿Qué le está quedando? A diferencia de la consejería secular, la consejería bíblica busca la raíz del problema. A diferencia de la consejería secular, la consejería bíblica busca, hurga, excava en la raíz del problema que está en el corazón. Muy bien. Y ese es el punto de partida de todo. Así que siempre que cuando su esposa le dice algo feo a usted se queda viendo, le dice, ¿qué será lo que quiere? Ella quiere lo que quiere porque habla como habla porque quiere lo que quiere. Mi amor, ¿qué es lo que tú quieres? Y ella decía, ajá, ¿qué? Ay, consejería bíblica, aprendí eso en la conferencia hoy. Y no me enojé. No me enojé ni reaccioné, respondí mal, respondí como Cristo. ¿No te parece bien eso? Yo debería ir más, y ella va a decir, wow, tú deberías ir a más conferencias de esas. Bien, entonces vamos a nuestra última sesión. Después de esta sesión vamos a la parte de preguntas y respuestas. Sé que ustedes han estado escuchando pacientemente, aprecio mucho eso. No se han dormido, no he pillado a nadie. Y entonces le aprecio mucho eso también. Y entonces en este momento venimos al final de nuestro tiempo juntos y esperamos que en la parte de preguntas y respuestas, pues conocer todo ese tiempo que ustedes han estado esperando para las inquietudes que les surjan, pues en la medida de lo posible, hermanos, nosotros no tenemos todas las respuestas. La Biblia es suficiente, no nosotros. Nosotros no somos suficientes. Así que en la medida de nuestras fuerzas, lo posible. Ahora, lo peor que le puede pasar a usted es que el pastor Jairo y yo le digamos, no sé, vamos a averiguar. ¿Verdad que sí? Y usted aún va a estar contento y va a orar por nosotros. Bien, entonces vamos a esta última parte sobre no solo es consejería y es una visión para toda la iglesia. O sea, añadir un centro de consejería a la lista de ministerios de la iglesia es un objetivo muy bueno. Pero la consejería no es en sí mismo algo que usted va a hacer, como que eso es lo que yo quiero hacer. Nosotros entendemos que usted tener un centro de consejería fuera de la iglesia quizás no sea lo más sabio. ¿Por qué? Porque la consejería bíblica es un ministerio que Cristo está exhortando a lo largo de todas las escrituras a su pueblo. ¿Se acuerdan todos los versículos que hemos visto? Están ahí, están en sus notas. La consejería bíblica es desde el principio, porque Dios nos lo enseñó, y nosotros dependemos de Dios, de su consejo, constantemente. Y a menos que la consejería esté amarrada a una congregación, muchas veces se hace poco efectiva. Porque al final, ¿qué es lo que usted quiere que una persona sea cuando llegue el final de la consejería? ¿Qué usted quiere que la persona haga? ¿Cómo? ¿Qué? Que esté a los pies del Señor. ¿Y cómo se va a ver eso de manera real? Recuerden las 4 fases del evangelismo. El primero, la persona recibe el evangelio, crece en el evangelio, comienza a tener problemas porque el evangelio, cuando usted viene al evangelio, te trae todos sus problemas también, como cuando usted se casa, trae todos los problemas, y entonces nosotros tenemos que lidiar con todo eso, y luego que la persona crece, aplica lo que conoce de las escrituras y obedece, entonces la persona comienza a multiplicarse y a ser discípulos otra vez, y se repite el ciclo. Entonces, la persona que tenga un centro de consejería paralelo, para eclesiástico, ¿qué va a hacer? O sea, ¿cuándo va a terminar la consejería? No estamos diciendo de que sea algo pecaminoso, pero en verdad hay algo de poco productivo en eso, porque la persona al final debe ser parte de un ministerio, porque al final la consejería no es un fin en sí mismo, es un instrumento, un ministerio de la iglesia con un fin particular, que tiene que ver con evangelismo o discipulado. O sea, lo que vimos en el río de consejería
en el río del discipulado, perdón, es que esos remansos o el evangelismo tienen un propósito de que la persona camine en su dirección al cielo. La persona se desvíe o es exhortada o alimentada para que siempre camine en su dirección de su peregrinar hacia el cielo. Entonces es algo bueno, por otro lado, que la iglesia lo tenga. Entendemos que la consejería debe ser parte de una iglesia y en el seno de una iglesia, porque es como el mundo va a ver que Dios es un Dios real y tiene respuestas reales para un mundo real, para problemas reales. Por otro lado, el que una iglesia tenga un centro de consejería es bueno. Sin embargo, el propósito de lo que hemos de estar hablando es demostrar que la consejería es simplemente una extensión de lo que la iglesia se supone debe ya estar haciendo. O sea, no estamos aquí de algún modo diciéndole, vamos a hacer un centro de consejería. Nosotros creemos que las iglesias no deberían ser centros de consejería. No deberían tener centros de consejería. Y como usted se está contradiciendo. Por una medida que no debería estar afuera, ahora que debe estar adentro y ahora que no debe tenerlo. Las iglesias no deben tener centros de consejería. Las iglesias deben ser centros de consejería. Las iglesias deben ser consejeras. ¿Y a qué se refiere eso? Vamos entonces a Efesios capítulo 4. Efesios 4. Bien. ¿Por qué vamos a leer esto? Porque la meta de cada creyente es la madurez espiritual, que todos lleguemos a la madurez espiritual, al varón perfecto, el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo en un momentito. O sea que la doctrina de la suficiencia de las Escrituras y la doctrina de la santificación progresiva, o sea que nosotros somos un elemento en progreso y que la Biblia, que es suficiente, nos va a ayudar en ese proceso, son hermanas gemelas. Ambas son fundamentales, ambas son sumamente básicas y necesarias para la iglesia en el alcance de su objetivo de hacer todo creyente maduro en su semejanza a Cristo. Así que esta doctrina debe informar, influenciar cada miembro de la congregación. Y es precisamente sobre esta doctrina que se basa la consejería bíblica, en que la Biblia es suficiente y que nosotros nosotros sí podemos cambiar, porque Dios nos ha puesto en un proceso de santificación progresiva. Sí podemos cambiar. Oí una vez que decía alguien, no es posible que nadie cambie. Los dominicanos decimos, loro viejo no aprende a hablar. Y como yo le diría, como le dijo el Señor a Pedro, para los hombres no es posible, pero para Dios no hay imposible. Porque si una mula le habló a Balaán, las mulas no hablan, las cotorras por lo menos intentan. Para Dios no hay imposible. Así que de acuerdo a esto, la iglesia en sí misma ya debería ser un centro de consejería. En otras palabras, hay una diferencia entre una iglesia que tiene un centro de consejería y una iglesia que es un centro de consejería. Así que añadir un centro de consejería a una iglesia que no está aconsejando sería un error. La iglesia primero debe fortalecerse a lo interno, porque si la consejería es discipulado, lo primero que va a suceder es que la iglesia se va a fortalecer en sí misma, a lo interno, y va a estar en capacidad de alcanzar a su comunidad de diversas maneras. Y tener una confianza equivocada pudiese llevarnos a tener una expectativa equivocada y frustraciones al no tener los resultados que queremos. Porque nosotros debemos tener claro para qué es la consejería bíblica. No es un ente en ti mismo, no es algo que nosotros queremos exhibir, es un instrumento, una herramienta, que le hemos llamado así, que no es más que suficiencia de escritura, santificación progresiva. Y cuando nosotros los pastores predicamos, nosotros presentamos la suficiencia de la escritura y el poder de Dios para cambiar, santificación progresiva. O sea que en todas las áreas de nuestras vidas nosotros estamos exhibiendo constantemente eso.
Yo te presento la Biblia a mi hermano como que es suficiente, tú no necesitas nada más. Y además yo creo que es suficiente porque Dios puede cambiarte a través de ello, no importa que sea. Y Dios te va a cambiar. Si tu matrimonio es un desastre, Dios te puede cambiar. Si tú eres un desastre, Dios te puede cambiar. Si tú tienes unos hábitos pecaminosos, malos, Dios te puede cambiar. Si tú tienes frustraciones de tu pasado, Dios te puede sanar. Y Dios te puede cambiar, no importa que que estés al borde de la muerte, como en el caso de el ladrón en la cruz. O que tú seas una persona ya avanzada en años, con una costumbre y hábito muy arraigado. Dios puede cambiarte. Vamos a leer entonces Efesios capítulo 4 y voy a leer a partir de el versículo número 8 hasta el versículo número 16. Dice así: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, hablando de Cristo. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a la parte más baja de la tierra, y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, y vuelvo otra vez a la idea, que siguiendo la verdad en amor, o en otras versiones, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Oramos. Oh Padre, gracias por la preciosa salvación que tú nos has dado en Cristo y por unirnos en un cuerpo. Oh Padre, para nosotros es un misterio cómo Cristo tiene un cuerpo en su iglesia, la cual está perfeccionándose, siendo Él mismo perfecto. Pero tú nos has dicho que Él ha comprado su iglesia y la está perfeccionando para presentársela santa, sin mancha, en aquel día. Gracias por este gran privilegio, porque sabemos que estamos unidos a Cristo y tú nos has dado una identidad en Él. Gracias por tu misericordia. Y en esta hora queremos rogar que ya al final, con el cansancio que tenemos, con toda la información que ha sido mucha en nuestros corazones, tú, oh Dios, ponga esas cosas en orden en nuestro corazón y tú nos concedas, Señor, que lo que conocemos, lo poco que podamos entender, lo pongamos en obra para la gloria de tu nombre, en medio del pueblo que tú nos has puesto a servir. Te rogamos pues tu bendición en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, leímos este libro y vamos a ver 6 características esenciales de una iglesia que es un centro de consejería. Primeramente, una iglesia donde el enfoque de cada persona está en el crecimiento de Cristo. Cada persona de manera individual se mira a sí mismo como que yo necesito crecer. Yo quiero crecer. Yo voy a crecer. No tanto, tú debes crecer. Y siempre estamos señalando al otro como que tú debes hablar mejor, tú debes vivir mejor, siempre debemos como los dedos apuntando a otro, pero nunca apuntan hacia mí. Y así cada persona ve eso como propio, porque él necesita crecer. Y nota el énfasis en Jesucristo a lo largo del pasaje. Dice, es un cuerpo de Cristo, del conocimiento pleno del Hijo de Cristo, de la plenitud de Cristo, la cabeza, es decir, a Cristo. O sea, el crecimiento no es en nada más que en Cristo. O sea, la consejería es una consejería cristocéntrica. No hay otra cosa porque vemos que Dios es muy enfático. ¿O ustedes piensan que cuando nos dice una cosa 4 veces es en vano o no es importante? Hay una repetición
constante e insistente en la Biblia de que Cristo es el centro. Y de hecho dice que todo sale de que Él resucitó, subió, llevó cautiva la cautividad y se entronó, y por haberse entronado dio dones a los hombres y repartió dones. Y a cada uno dio conforme a como Él quiso. Entonces, el crecimiento, mi énfasis es en Cristo. Es cierto que es bueno servir, es bueno estar en la iglesia haciendo cualquier cosa, pero eso debe ser motivado por un deseo de servir a Cristo. ¿Es así? El matrimonio, aquel del cual hablamos, si ella se somete a su marido como la iglesia se somete a Cristo y él ama a su esposa como Cristo ama a su iglesia, tenemos un matrimonio cristocéntrico. Y todos los aspectos de su vida, ya sea finanzas, ya sea hijos, ya sea suegros, ya sea relaciones de esposa, de padre e hijos, ya sea su iglesia, todo va a estar permeado porque Cristo está en el centro. Y entonces va a tomar su lugar apropiado y su crecimiento va a ser orgánico y apropiado. En lugar de todos los demás asuntos, algunas veces se vuelve en el foco en una iglesia como, o a diferencia, en preferencias, poder, posiciones, problemas, personas particulares. Entonces, cuando en una iglesia nos enfocamos no en preferencias de otro, no en el poder, el manejo de poder y la influencia que yo puedo tener, que yo quiero ese ministerio para mí, que yo déjame ese ágape, yo soy el que quiero manejar eso, yo quiero ser el que quiero manejar el presupuesto. No le hagan caso a él, sino a mí. Él no sabe lo que está haciendo. Aquel no sabe cómo está tocando, canta malo y entonces yo canto mejor que él. Y entonces no, el poder, posiciones, problemas, preferencias o personas particulares, eso no es. La consejería bíblica es abiertamente cristocéntrica y las iglesias que están trabajando para hacer de este su fundamento y la prioridad de sus ministerios estarán en una mejor posición para animar a cada miembro a crecer en la semejanza de Cristo. Al fin, lo que nosotros queremos y preferimos es Cristo, 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 Cristo. Porque eso es lo que vimos en el versículo. A la semejanza de Cristo. Cristo dio, subió a los cielos, dio dones a los hombres. A la semejanza de Él, conforme a su crecimiento, todo es Cristo. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que tenemos un devocional, cada vez que le compartimos a nuestros hijos la palabra, el énfasis debe ser Cristo. Usted lee el Nuevo Testamento, Cristo está ahí. Dice, ¿pero qué no está ahí tan fácil? Bueno, quizá usted debe preguntar a alguien que haya crecido más en la fe, pero si usted lee el Antiguo Testamento, los héroes como David, Sansón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién es el héroe? ¿Sansón y David? No, es Cristo. ¿Y cómo es? Pues yo no lo veo ahí. Bueno, Cristo en Juan 24, 44, en el camino de Emaús, le dijo a los discípulos, estas cosas era lo que yo os decía cuando estaba con vosotros. Que el Moisés, los profetas y los salmos hablan ¿de quién? De mí. Entonces Cristo se señala a sí mismo y se apropia la autoría y el énfasis del Antiguo Testamento a su persona. ¿Y qué usted diría entonces de eso? Amén. Es un buen momento para decir amén. Porque si no es así, ¿saben qué pasa? Entonces Cristo o es Dios o era una persona que no estaba bien de su cabeza. Pero Cristo murió y Cristo resucitó. Entonces Él es Dios. A Él le decían que estaba loco, que era una persona que era bastarda, pero Él era el Hijo de Dios. Y cuando murió lo comprobó, subió a los cielos, dio dones a los hombres y envió su Espíritu Santo. Siempre ha sido fiel, siempre lo será. Él es nuestro Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza. Cabeza de nuestro matrimonio, cabeza de nuestra familia, cabeza de nuestra iglesia, cabeza de nuestra comunidad. Y aunque la comunidad y las leyes y los gobiernos no quieren reconocerlo como cabeza, ellos no saben, pero Él fue el que lo puso a ellos para hacer su voluntad. Y aunque ellos no quieren hacer su voluntad, todo lo que ellos hacen lo van a hacer para hacer adelantar la obra de Dios en medio de los tiempos. Y esa es una bondad enorme de Dios, que Él es soberano y hará arriba a cielos y en la tierra como Él quiere. Entonces, una iglesia donde los pastores y los miembros están equipándose para el crecimiento, esa es una iglesia consejera.
Una iglesia consejera es una iglesia donde cada uno está equipándose. Los miembros de la iglesia deben desear ser equipados. Y esto requiere un nivel de humildad y apertura. ¿Sabe lo que es lo normal en nosotros? ¿Qué es lo normal? Dígame. Yo me sé eso. Y eso es lo que están diciendo ahí, pues yo me sé eso. Eso está escrito ahí, míralo ahí donde lo dice. Ellos no te han dicho nada diferente. Está ahí en la Biblia. ¿Está ahí en la Biblia? Sí, pues está ahí. No hay que ir a aún pasarse un día entero hablando de eso. Yo lo puedo leer en cualquier momento. Nosotros, si lo sabemos todo, tampoco necesitamos a Cristo. Pero una iglesia consejera es una iglesia que reconoce su dependencia y necesidad constante de ayuda. Porque cuando llegan los momentos en que no sabemos qué hacer, y eso es muy usual, o cuando sabemos qué hacer, y eso también es usual, nosotros debemos comenzar no por las técnicas, sino por nuestras rodillas. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame, y tú que eres el que cambia corazones, agrádate en cambiar el corazón de esta persona, por amor de tu nombre. Entonces, Efesios, como leímos del 1 al 2, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y toda mansedumbre. También esto supone un deseo de cada miembro de hacer la obra del ministerio después de haber sido equipado. Así que los miembros de la iglesia que ven al pastor como la persona responsable de hacer toda la obra del ministerio, no estarán motivados a capacitarse a servir a Cristo eficazmente. Porque el pastor que lo hace todo. Consejería, eso es el pastor. Hay un problema matrimonial, llamen al pastor. Y eso es como el carro bombero. El pastor andaba con la luz prendida y la sirena puesta todo el tiempo. Va a ser, no, el Señor no ama eso, el Señor no ha puesto eso. Los pastores están para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿Usted lo leyó ahí? Y está en castellano. Y en catalán dice lo mismo. Yo no sé, usted me dirá, pero yo creo que sí. Están para equipar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores no están para hacerlo todo. Los pastores quieren que todos hagan la obra. Porque ellos no son los protagonistas. Al final, el protagonista es el Señor. En la vida de cada una de las personas. Porque el llamado que Cristo le ha hecho del proceso de las 4 fases del evangelismo, ¿a quién se lo hace? ¿O usted piensa que el Mateo 26, 28, 20 está escrito para los pastores? Y por el mundo y hacer discípulos. ¿A quién? A todo y cada uno de nosotros. A todo y cada uno de nosotros. Entonces, los pastores deben estar dispuestos en esa iglesia consejera a hacer la obra para equipar a otros. Por otro lado, a nosotros los pastores, Dios nos dé la gracia y la humildad necesaria para entender que nosotros no somos superhombres ni no somos necesarios tampoco. El único necesario es Cristo. Ojalá que llegue un día en el cual alguien entre a la iglesia y esté predicando, wow, qué edificación más, estoy gozoso porque el Señor me ha hablado a mi corazón. ¿Y quién fue que predicó? Yo no sé. Un hombre paró ahí y habló palabras de bendición de la Escritura, de parte de Cristo para la iglesia. Qué bueno sería eso, que la gloria sea para Cristo y no para el pastor. Así que los pastores deben estar dispuestos a equipar. ¿Saben algo? Hay pastores que se sienten amenazados por sus ovejas. Hay hombres que están subiendo en conocimiento, en destreza, tienen una oratoria y un corazón más que llega más a la persona. Si el pastor comienza a sentirse entonces amenazado. Bien, entonces, ¿qué es una iglesia consejera? Un lugar donde los pastores están dispuestos a hacer la obra de ministerio de equipar a los demás. No importa si los demás crecen más que ellos. Qué bueno sería eso. Que no se sienten amenazados por sus ovejas y por hombres que tengan dones, más dones que ellos. Saben inglés y ellos no saben inglés. Qué bueno que es así. Y que no tienen celos de ello. Así que los pastores han de hacer la obra del ministerio. Visto a corto plazo, equipar a otros podría parecer algunas veces más trabajo que simplemente hacerlo uno mismo. Eso no pasa con nuestros hijos muchas veces. A veces nosotros queremos que ellos les enseñamos a amarrar los zapatos y tenemos que irnos y finalmente ¿qué hacemos?
le amarramos los zapatos nosotros porque tenemos que irnos. Entonces eso se transfiere a muchas áreas de nuestra vida porque nosotros necesitamos entender que si los demás van a aprender, la curva de aprendizaje de ellos también confiere errores. Necesitamos entender que los demás necesitan equivocarse para aprender. Ellos necesitan tener la libertad de fallar para aprender. Y así debemos ser también tolerantes y pacientes para que yo entienda, porque así es con nuestros hijos. Así que los pastores deben equipar a corto plazo deben equipar, no va a resultar como ellos mismos, pero al final Dios va a bendecir su pueblo porque va a tener más dones y la iglesia va a ser bendecida. El valor que tiene la multiplicación de los servidores por su impacto a largo plazo. ¿Qué estamos hablando aquí? Bueno, en este pasaje hay un principio de multiplicación. Dice, porque los pastores están para enseñar o equipar a los santos para la obra del ministerio. Hay un principio de multiplicación. O sea, yo estoy mandado a equipar a los santos para que ellos hagan más cosas. De esa manera, aunque no se va a hacer de manera perfecta, sí se va a hacer en dependencia de Cristo, como Cristo quiera, pero la obra va a tener mucho más alcance. O sea que yo debo tratar de multiplicarme en los miembros. Si usted es pastor, multiplíquese en los miembros. Ellos no lo van a hacer como usted, está bien. Ellos no tienen el griego y el hebreo que usted tiene, está bien. No tienen los estudios que usted tiene, muy bien, pero enséñele 2 versículos y dígale esto. Confía en el Señor, ora por esos versículos y comparte el evangelio con otros. Y eso es lo que el Señor quiere. Segunda de Timoteo 2:2, y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es el requisito para que una persona sea equipada? Que tenga mucho conocimiento, muchos dones, que sea fiel. Los dones no son importantes o no son más importantes que el carácter. El carácter de una persona es que se resume en todos, fiel. Si una persona no es fiel en la congregación, o sea, que es ejemplo de asistencia, ejemplo de devoción, ejemplo de oración, ejemplo de familia que ama al Señor, no puede ser ejemplo de otros. Porque lo que van a enseñar son lo que modelan el carácter de Cristo. Así que una iglesia donde la necesidad de continuo crecimiento en cada aspecto de la vida cristiana es reconocido por todos. Necesitamos crecer, el propósito de ser equipados. 4:12, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Hay una necesidad de ser equipados para la edificación del cuerpo. Esa es la razón y ese es el propósito. Así que cada persona en la familia de la iglesia debe abrazar con gozo la verdad de que todos necesitamos seguir creciendo. Eso es algo propio, algo orgánico en el cuerpo, el reconocer que necesitamos crecer. Esta realidad entonces no debería intimidar a nadie. Al contrario, debería estimular, producir un espíritu de entusiasmo y de expectativa porque Jesús quiere que su cuerpo esté edificado. Es muy al contrario cuando estamos todos participando del proyecto de salvación y redención del Señor en este mundo, a cuando nosotros nos sentamos a observar al pastor y a criticarlo. Mira lo que vino. ¿Y qué es lo que él está diciendo? Debería ser de esta manera. Pero él no dijo eso. Él se equivocó porque fulano no debería servir de esa manera. Y entonces, ¿cómo es que él está haciendo? No, pero nosotros deberíamos estar haciendo ¿qué? Orando por él. Oremos nuestras quejas. Pongamos nuestras quejas en oración. Si usted tiene alguna queja contra su pastor, llévela en oración al Señor. Y así se la tiene contra su marido igualmente. O si con su esposa. Lleve esas quejas al Señor en oración. Porque el Señor es el que cambia. No mis pleitos, no mis quejas, no la expresión de mi frustración. Lo que cambia es el Señor. Así que la meta de todo al final es ser equipados hasta que todos lleguen a la unidad de la fe, esforzándonos para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, una iglesia consejera es una iglesia donde todos los miembros reconocen la necesidad de crecer, la necesidad de ser equipados y cumplir su llamado de ayudarse unos a otros.
Yo estoy en la iglesia no para ser beneficiado o alimentado en principio. O sea, yo no soy un parásito espiritual. Yo estoy aquí en mi función de miembro del cuerpo de Cristo y tengo una función específica como miembro del cuerpo. ¿O usted piensa que a usted le sobra algo en el cuerpo? Sí, el apéndice. Bueno, seguramente alguna función va a tener. No fue en la caída que usted le creció el apéndice. Alguna función ha de tener. Entonces, si a usted no le sobra nada y aún cualquier cabello en su mente y el dedo y la uña del dedo meñique del pie izquierdo tiene una función, entonces cada uno de nosotros, como miembro de un cuerpo de Cristo, tenemos una función. Porque pertenecemos al cuerpo de Cristo. Tenemos una identidad de cuerpo de Cristo. Somos parte de eso. Y no llegaremos al conocimiento pleno de Cristo a menos que tengamos esa convicción. Y esa es nuestra identidad. Tu identidad no es una persona que te cortas. Tu identidad no eres un borracho. Tu identidad no eres un adúltero. Tu identidad no eres un bocón, un iracundo. Tu identidad, cuando has sido redimido, es en Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Entendiendo que Dios me ha redimido y me ha hecho una nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hasta que todos lleguemos a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo le dice, id a ser discípulos a todas las naciones. Él ha mandado al cuerpo a ir a ser discípulos. Así que cuando usted ve a alguien haciendo discípulos y esforzándose en predicar el evangelio para ser discípulos, usted puede decir de ese hermano ha crecido en la fe y está creciendo en madurez espiritual. Porque el signo de la madurez espiritual es el amor a la obra de Dios en el mundo. Y aún en la manera en que Él se comunica a los demás, sus conversaciones son conversaciones redentoras. Cuando yo hablo con alguien, yo quiero dejarle un mensaje, no de un chiste, de que yo soy gracioso y se hacen muchos chistes. Soy el más jocoso en la iglesia soy yo. Y el que más divertido de todo. Yo quiero que la persona sepa que cuando yo hablo con él, mi corazón es de exhortación y de amor para él. No su Espíritu Santo, ¿eh? Yo no soy su Espíritu Santo. Yo soy un hermano que estoy dispuesto a servirle. Hay una diferencia entre servir y estar siempre señalando. Yo quiero servirte. ¿Cómo yo puedo servirte mejor? ¿Cómo yo puedo lavar tus pies hoy? ¿Cómo yo puedo mostrar el amor de Dios a ti hoy? Pero yo no solo voy a preguntar, yo voy a intentar hacerlo, yo voy a preguntar por él. Quiero interesarme genuinamente por sus problemas. Hermano, ¿cómo yo puedo orar por ti? ¿Hay algo en particular que tú quieres que yo ore por ti? Hermano, eso vale todo. Y a llamar frecuentemente a mi círculo, a tu grupo más pequeño, a los que tú tienes alrededor. Lo normal, es una persona madura, lo normal, ¿saben qué es? Hoy me dio gripe, tengo fiebre y nadie me ha llamado. La verdad que yo pensé que tú eras una hermosa amorosa. No hay amor en esta iglesia. Lo normal es yo comenzar a quejarme, a salir mi frustración. Pero eso no es la función del cuerpo de Cristo. Sino amor, actuar en amor. Hasta que todos lleguemos a la plenitud del varón perfecto, el Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Cristo como varón perfecto? Se ofrendó a sí mismo por el pecado, murió. Yo debo morir todos los días. Todos los días. Desde mi casa, cuando llego a mi casa, en vez de prender el televisor, yo le pregunto a mi esposa, no es que yo lo hago, yo fallo muchas veces. Mi amor, ¿cómo yo puedo servirte hoy? ¿Cómo yo puedo ayudarte? Que te veo agitada, te veo preocupada, te veo confundida, te veo con muchas cosas. ¿Cómo yo puedo servirte? Antes que se arme el lío. Sí, porque cuando la frustración comienza a salir, ahí no hay medida. Entonces yo tengo la tentación de responder en frustración, pero ¿qué es lo mejor? Salirle al frente al problema. Mi amor, ¿cómo yo te ayudo? Dime cómo yo te sirvo. No puedes pelear conmigo. Es una forma... Contra el amor no se pelea, es una forma jocosa, ¿verdad? Pero sí vamos a ser proactivos e intencionales en la manera de mostrar el amor. Y
nosotros entonces vamos a mostrar por el amor y el interés genuino de ayudar y amar al otro, usted puede ver en esa persona madurez. Y es una persona que usted puede, como un criterio, llamarlo a equipar, a ser equipado a otro nivel, si ha sido hecho el llamado. Entonces este pasaje abre la hermosa posibilidad de cada uno en la familia de la iglesia poder crecer espiritualmente en cada aspecto de la vida a la plenitud de Cristo. Los miembros abrazan esta verdad, estarán abiertos a la enseñanza que los reta a cambiar, a la vez que les proporciona de una atmósfera de amor en la que pueden rendir cuentas y crecer. Nosotros no nos gusta dar cuentas, ni que nos llamen. Cuando el pastor lo llama, usted mira, yo supe anoche, nosotros nos ponemos como, aquí hay cacatas, aquí hay arañas grandes. Una araña grande no se pone muy contenta cuando usted la ataca. Se para así nos ponemos nosotros cuando el pastor nos llama y nos pide cuentas. La pregunta es, ¿está haciendo lo correcto? ¿Tiene el derecho de preguntarme? O vamos a ponerlo de otra manera. El esposo llega a la casa y ¿dónde tú estabas, mi amor? ¿Y qué tú tienes que preguntarme a mí? Mi amor, yo veo en la tarjeta de crédito unos gastos que tú hiciste. ¿Qué es eso? Aquí el dinero lo traigo yo. Sí, pero yo trabajo, dice la esposa. Pero yo traigo más que tú. Entonces, no debería ser así. Por eso yo tengo cuenta separada. Toma en cuenta, pastor. Levante la mano que le tome cuenta, hable con ellos. ¿Por qué? Porque, ¿cómo es que tú tienes la libertad de mostrarte desnudo a la otra persona y no te avergüenzas? Sin embargo, tienes vergüenza y apuro de mostrarle tu cuenta de banco. O tienes apuro y vergüenza de mostrar tu teléfono. Sin embargo, ustedes andan desnudos en la casa. Esposo y esposa, ¿o no es así? Entonces, hay una atmósfera que debemos crear de confianza, de pedir y dar cuentas. Porque nosotros al final no estamos tratando de defendernos de ti o del otro. Estamos tratando de ser más como Cristo. Y los esposos, por ejemplo, que son la parte más cercana y el elemento de santificación más efectivo, no que los solteros no se estén santificando, pero hay una gracia especial para ellos, es algo que debemos considerar. Así que una iglesia consejera es una iglesia donde se enseña y practica una sana visión teológica del mundo en todos los niveles del ministerio. No debería entonces avergonzarnos al admitir que todos comenzamos siendo niños teológicos. ¿Usted se ha fijado cómo su hijo a veces habla? Él tiene 12 años y él tiene 8 años. Vamos para aquí. Dice, y entonces, ¿cómo fue eso? Bueno, cuando yo estaba chiquito, y aún lo de 5 años, dice, cuando yo era un niño, es así habla, pero entonces nosotros como niños espirituales no deberíamos avergonzarnos. Yo no sé nada, yo debo preguntar. Todo lo debo preguntar. No se avergüence de preguntar. Nosotros preguntemos todo porque necesitamos crecer. Aquel que se le pregunta, aquel que pregunta porque se equivoca o se expone y es vulnerable a equivocarse para que lo corrijan y lo ayuden, es aquel que crece. Si no, dígale a los hermanos que están aquí, que no son de Cataluña y querían aprender catalán. Aquellos que han sido corregidos en el idioma han crecido han crecido muchísimo y hablan un 80% y entienden un 90%. Pero aquellos que no han sido corregidos por una razón u otra, siempre viven cometiendo los mismos errores en la conversación. Y la gente lo sigue mirando así como, ¿tú no aprendes? Tú no vas a aprender a decir cómo se ustra. ¿Cómo está se ustra? Bueno. Después ustedes me dicen. No acabo de aprender eso. Bien, Efesios dice para que ya no seamos niños espirituales. Los niños crecemos cuando caemos. Y deben ser los niños son los que más rápido aprenden. Porque no tienen vergüenza a equivocarse. Y no necesitan esconderse de su debilidad.
Así que la estabilidad teológica tiene muchos obstáculos. La posibilidad de ser sacudido por cualquier viento de doctrina. O sea, cuando somos niños hay debilidad. Y somos sacudidos de todo viento de doctrina, astucia de los hombres que engañan con el error. O sea que no es bueno ser niño. Lo que es bueno es ser humilde para reconocer que somos niños y así crecer. Pero nosotros no debemos ser niños. Esa no es la condición normal, ni apropiada, ni beneficiosa para un creyente. Así que temo que así, como dice Pablo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Hermano, nosotros vivimos tiempos peligrosos, muy peligrosos. ¿Usted tiene duda de eso? Y en los tiempos peligrosos hay algo que la Escritura dice en Efesios 5. Aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos son malos. ¿Usted quiere una radiografía de su estado espiritual? Un análisis de sangre de su condición, la condición de su alma. Comience a notar en qué usted está utilizando el tiempo todos los días. Y comience a notar, y deje que un contable, su esposa preferiblemente, analice todos los gastos que usted tiene. ¿Qué refleja los gastos míos? ¿Y qué refleja el uso de mi tiempo? Ahí usted tiene una radiografía de lo que usted es. Porque eso refleja lo que su corazón está adorando. Usted está dispuesto a gastar dinero e invertir tiempo. Entonces, dice, en tiempos como esto, en lo cual nosotros somos fácilmente desviados de nuestra devoción al Señor, estamos especialmente vulnerables a esa influencia del mundo. En una sociedad apática al Señor, contraria y hostil a Cristo, y además que es insensible, nosotros nos llegamos a aletargar. Y el Señor nos advierte en los evangelios, velad y orad, velad y orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Una iglesia consejera entonces donde hay un estímulo, una rendición de cuentas y confrontación en el contexto de la familia, la vida del cuerpo y la relación mutua. Así, no solamente en el contenido, hablando la verdad el uno con el otro, sino también en la manera. No solamente en el contenido, dice, hablando la verdad el uno con los otros, sino también en la manera. ¿En cómo es la manera? Hablando la verdad en amor. O sea, queremos crecer, necesitamos hablar. Pero la verdad tiene una manera de decirse, no solamente el fondo. Lo que yo le voy a decir es verdad y yo no tengo pelos en la lengua, dicen algunos. ¿Saben qué es eso? Yo le digo la cosa como se la tengo que decir, pelada, así, fea, y no, en la Escritura dice que esa no es la manera de hablar. Si usted no tiene pelos en la lengua, yo lo lamento. Debe comenzar a buscar un lenguaje bucal o algo así, pero debe buscar la manera de confrontarse, porque no es la manera de hablar. La verdad se debe decir en amor. Porque yo no voy a hablar para desahogarme. La Escritura me prohíbe que yo te voy a hablar para maltratarte. Yo no debo hablar para aplastarte, para humillarte y para hacerte sentir que tú eres menos que yo. La manera de yo hablar es para edificación. Ese es el resultado. Crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, Cristo. Así que los problemas de la vida de cada miembro son abordados y resueltos, de modo que hay cada vez más sinceridad en la familia de la iglesia. No problemas que pasan 20 años y no se han sido resueltos, sino debemos esforzarnos y buscar el tener paz los unos para con los otros. Así que una iglesia consejera es una iglesia donde cada persona es un siervo útil en el cuerpo. Como dice Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, el crecimiento para su propia edificación en amor. O sea, nosotros no todos tenemos el mismo don. No todos cantamos, no todos predicamos, pero sí todos tenemos un don conforme a la función que Dios ha asignado a ti en el cuerpo. Tú eres del cuerpo, sí, pero tú no todos son orejas, no todos son garganta, no todos son boca, no todos son belleza. Hay miembros que se ven, que están aquí delante y se ven. Hay otros que están en la parte de atrás trabajando para que todo sea sostenido. Yo soy sostenido por mi pie y ustedes no están viendo mis pies.
Entonces, no todos son eso, pero cada uno funciona de acuerdo a lo que Cristo le ha dado y nosotros debemos alentar a uno de acuerdo a la función que Dios le ha dado a cada uno. Nosotros no podemos tratar de poner a alguien que no entiende, que no tiene la función de predicar, a predicar porque se va a sentir avergonzado. Podemos estimularlo, es una persona fiel, podemos ayudarlo, pero al final, si no es su llamado, deje que él vuelva a la posición y a la función que Dios le ha dado, la cual es su pasión para servir en la obra de Cristo. Entonces, al final, no todo es consejería. Nuestro deseo no es tener centros de consejería. Nuestro deseo es que nuestra iglesia sea una iglesia consejera, donde cada uno se ayude mutuamente en amor para crecer en el amor de Cristo, donde cada uno se hable, ¿y de qué manera? Hablándose la verdad en amor, en la que uno se relacione cada uno apropiadamente. Y cuando no entendemos qué hacemos, busca un mediador. Busquen al pastor, a un diácono, a alguien que usted entiende que tiene un crecimiento, que sea amigo de ustedes y pueda llevarlo a un entendimiento de la diferencia que tienen. Pero al final tienen que hacerse amigos. ¿Saben por qué? Porque es dificilísimo pasar la eternidad con una persona que usted no soporta. Entonces, lo que debe ser es, si nosotros somos consejeros, deberíamos poder, si nosotros creemos que hablando se resuelven los problemas, nosotros debemos creer también que los problemas que tenemos con otros, también lo podemos resolver hablando, hasta que todos lleguemos al varón perfecto, al Señor Jesucristo. Entonces, nosotros siendo una iglesia consejera, cuando nos hablamos mutuamente, funcionamos de acuerdo al don que Dios nos ha dado a cada uno. Hay un problema, yo voy a ayudar. Hay una dificultad allí, una hemorragia, yo voy a tapar eso. Yo tengo un dolor de cabeza, las manos se la ponen aquí. Y entonces yo me ayudo mutuamente y entonces crecemos. Y estamos en la posición, entonces, de poder mostrar a otros, habiéndonos mostrado entre nosotros el amor, mostrar a los de afuera el amor. Y que poder modelar el amor, no solamente cuando lo hablamos, sino también cuando se modela en nuestras casas, en el amor del esposo y la esposa. Hermanos, es hermoso el que usted le pregunta, ¿cuántos años tú tienes de casado? 5, 3, 20, 30. Eso es hermoso. ¿Saben por qué? Porque los matrimonios ya hay más de un 50% de matrimonios que terminan en divorcio, aún dentro de la iglesia. Y es hermoso que aún en 3, 4, 5, 6, 7, a medida que pasan los años, los demás, los vecinos, las personas que no te conocen o los que están en la iglesia pueden ver que hay esperanza en Cristo para nuestros matrimonios, porque la imagen del el matrimonio es la figura de Cristo en la iglesia. Es una figura constante de predicación de que hay una relación entre Cristo y un pueblo aquí en la tierra. Es una imagen constante de que Dios es poderoso para cambiar corazones y hacerlo en su propio cuerpo. Y es una imagen constante de que Cristo va a volver a buscar su iglesia. O sea que si hay un ente que va a ser atacado en este mundo es el matrimonio. ¿Por qué? Porque es una predicación constante al mundo de que Cristo va a volver. Y aunque no crean que Cristo va a volver, el matrimonio le predica eso constantemente. Y cuando le predica eso, lo que le está diciendo es esto, tú vas a dar cuenta delante del Señor. Arrepiéntete. Porque el Señor viene a buscar su iglesia, a su esposa. Y es imperfecta, sí, pero la está purificando para presentarse a sí misma a una iglesia santa que no tiene mancha. Dios es presente, Dios es real y tú tienes que dar cuenta. Ahora para ti también hay esperanza. Porque Cristo está en el negocio de salvar, de redimir. Y nosotros como pueblo, como una iglesia consejera, hemos de mostrar el amor de Cristo a todos los perdidos, llevando el evangelio con nuestra conducta y con nuestras palabras, haciéndoles crecer y ayudándoles a crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo, modelando, ayudándolo a que ellos vean una respuesta práctica a sus problemas, cuando se convierten, vean una respuesta práctica al problema de su vida a través de la suficiencia de las Escrituras y que ellos van a cambiar, tienen la esperanza de cambiar porque la palabra de Dios es poderosa para cambiar, salvar y sanar. Y de esa misma manera, impactando nuestra comunidad para el Señor Jesucristo. Debemos arriesgarnos a predicar el Evangelio, debemos ser valientes para presentar el Evangelio y dar veracidad de lo que nosotros creemos. Hermanos, recuerden esto, donde no hay contacto, no hay impacto. Decía un pastor en Indianápolis. Si usted no ha hecho contacto o no puede hacer contacto, no hay impacto. Por eso la iglesia tiene que buscar constantemente nuevas formas de hacer contacto con su comunidad para poder impactarla para el Evangelio y para el Señor Jesucristo.
Quiere el Señor hacer de nuestras congregaciones iglesias consejeras, que amen el reino de Cristo, que amen el regreso de Cristo, que amen la adoración al Señor Jesucristo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, en su iglesia. Amén y amén. Oramos. Padre, gracias por tu misericordia y tu gracia en Cristo. Y en Él esperamos, en Él nos regocijamos que tú eres un Dios bueno y que para siempre es tu misericordia. Oh Padre, danos a entender y a comprender y a la convicción diariamente de que tu palabra es suficiente. Y a tener la paciencia y la esperanza de que a través de tu misericordia, en tu gracia, tenemos la esperanza de que tú nos has de cambiar, nos has de transformar para que crezcamos a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Oh Señor, tú nos has traído hasta aquí y nos has dado esta preciosa oportunidad de compartir y estudiar tu palabra acerca de lo que tú quieres que hagamos en este mundo. Ayúdanos pues. Danos tu gracia y tu bendición, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.